Está con nosotros Juan Torres, profesor de Economía Aplicada. Bueno, ahora al cabo de décadas jubilado de su tarea, de su profesión, pero no jubilado ni del activismo ni del compromiso político, porque nos conocemos hace tiempo y ha sido una parte importante también de los programas políticos, sobre todo los programas económicos de la izquierda. Bueno, en este caso concreto hablamos de su nuevo libro, que tiene que ver con cómo resistir el trumpismo y la economía de la motosierra, y ahí la primera pregunta sería, bueno, en este caso, ¿qué tiene de singular en relación al proceso neoliberal, el trumpismo y la economía de la motosierra? Yo creo que es una continuación de las políticas de redistribución a favor del capital y de los grandes patrimonios, de pérdida de derechos, de cambio civilizatorio para conceder privilegios a los mercados y crear un ser humano atomizado, individualizado, pero, y creo que esta es la singularidad, llevándose a cabo ahora de una manera, yo diría, exagerada, por la magnitud en la que se llevan a cabo esos procesos, y me atrevería incluso a decir que desnuda de humanidad, renunciando a cualquier disimulo sobre el manto democrático de las políticas económicas, tirando de la manta y dejando al descubierto claramente que el capitalismo de nuestros días ha llegado a ser incompatible con la democracia y las libertades, porque ha conseguido un éxito tan enorme en su objetivo de concentrar la riqueza en el nivel más alto de la sociedad, que esa concentración de poder económico, consecuencia de la concentración de la riqueza, lleva consigo ineludiblemente una concentración de poder político que, como digo, es incompatible con expresiones, me atrevería a decir que incluso ya mínimas, cada vez más bajas de la democracia, incluso en su sentido más elemental. Sin embargo, contra toda la experiencia reciente de la presidencia de Trump, hay quienes todavía tienen la esperanza, no solamente, digamos, ciudadanos, medios de comunicación, sino dirigentes políticos, que esto sea a flor de un día y que volvamos otra vez al momento anterior. Tú hablas de un nuevo cambio de época, en ese sentido no parece que volvamos al punto de partida, ¿no? Naturalmente nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que el proceso degenerativo del capitalismo es irreversible, no tiene vuelta atrás, precisamente porque por dos razones. En primer lugar, porque la evolución sin freno lleva a la destrucción del planeta. Incluso yo creo que eso lo saben sus propios impulsores, que ya no saben cómo defenderse de eso. Y en segundo lugar, porque me parece a mí que, a diferencia de lo que, por ejemplo, hubiera podido ocurrir en los años 20-30 del siglo pasado, cuando efectivamente hay cierto paralelismo con el ascenso de los fascismos, ahora hay algo que yo he tratado de poner de relieve en el libro, que a mí me parece que es importante, y es que, a pesar de esa oscuridad, de esa tiniebla que se extiende hoy, que el neoliberalismo extiende sobre el planeta, que es la primera impresión que nos da cuando lo contemplamos, hay unos brotes de nuevas formas de organizar la vida económica, de vivir de otra manera, que, si bien es verdad que no conforman sociedad y no conforman un mundo que esté suficientemente a la vista, yo sí creo que son gérmenes que pueden florecer, con muchas dificultades, porque lógicamente el ecosistema neoliberal en el que se encuentran es no ya contrario, sino muy agresivo. Pero yo creo que ahí están esos gérmenes y tengo la esperanza, y creo que hay que cultivar la esperanza de que puedan crecer y puedan abrir paso a un nuevo tipo de sociedad, porque si no vamos directamente al cataclismo y a la destrucción de la vida y del planeta. De hecho, tú hablas en el libro de aspectos importantes de la vida, como es la sanidad,
la educación pública, bueno, pues aspectos muy importantes que hoy forman parte casi de la conciencia ciudadana, se hacen al margen de los valores fundamentales del capitalismo, de la eficiencia, del coste-beneficio, de la competitividad, y bueno, que pueden ser gérmenes de una alternativa. Y luego habrás, por otro lado, lo que acabas de comentar ahora, ¿no? De que hay también experiencias concretas de colectivos, de ciudadanos, de sociedades que van por otro camino, ¿no? Y en ese sentido que hay esperanza. No nos muestran eso, pero yo creo que es evidente que lo que mejor funciona en el mundo, lo que de verdad es más eficiente y menos costoso y proporciona más bienestar, es aquello que se lleva a cabo bajo principios que no son los principios del capitalismo. La sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, la banca pública, el trabajo cooperativo, funcionan mejor que cada una de esas actividades guiadas por la exclusiva ley de la máxima ganancia. Y también me parece que es una evidencia que lo que hace la inmensa mayoría de los seres humanos, no digo todos, desde que se levantan hasta que se acuestan, para sobrevivir y para vivir un poco mejor, es justo lo contrario de lo que supuestamente, o de lo que nos dice el capitalismo que hay que hacer para sobrevivir y vivir mejor. Cooperamos, nos cuidamos, nos amamos, somos generosos, vamos de la mano, con independencia en la inmensa mayoría de las actividades de nuestras ideologías e incluso nuestros intereses, ¿no? Y esas dos piezas, que como digo, lógicamente no son las que nos muestran en los medios, en la cultura, en la educación, son las que hacen que la humanidad sobreviva. En tu experiencia, y aquí me refiero más a la de profesor universitario, ¿cómo has visto cambiar la universidad a lo largo de los últimos tiempos con la generalización de las privatizaciones en el ámbito universitario? Dejando a un lado el cambio mayor, que cada año que entraba en el curso me producía pensar que, oye, cada año son más jóvenes los estudiantes, quitando ese cambio, ya en serio. Bueno, es que ha cambiado el entorno y ha cambiado la propia individualidad de los estudiantes, ¿no? Creo que he encontrado siempre el mismo buen corazón, el mismo ánimo. A mí siempre me ha gustado dar clase en primero, ¿no? Y siempre los he visto llegar con la ilusión, con las ganas, con afán. Pero es verdad que en los últimos años he notado cierta sensación de despiste, de no saber dónde se está. Es verdad que estos últimos años la pandemia fue un impacto grande, ¿no? Y sobre todo, yo creo que si tuviera que resumir en una frase, yo creo que el cambio es que tienen menos asideros, tienen menos horizontes, se les ha sembrado con éxito la convicción de que ellos no son dueños o dueñas de su destino. Y claro, cuando un ser humano pierde la convicción, el sentimiento, la conciencia de que puede obrar de manera que los pasos que vaya dando sean el resultado de su propia voluntad, lo que se crea es un ser humano alienado, un ser humano perdido. Eso quizás sea o sea, cuando a mí me dicen los jóvenes, bueno, nosotros no vamos a tener trabajo, no vamos a poder tener vivienda, no vamos a poder tener pensiones, ¿por qué no? O sea, ese sentimiento de renuncia que se les ha inyectado con una enorme inteligencia y con una enorme eficacia, hay que reconocerlo, y sin anticuerpos por parte, por qué no decirlo, de quienes supuestamente tenían o teníamos la obligación de también inyectárselos, ¿no? Los anticuerpos de la esperanza, de la ilusión, del compromiso, de la conciencia. Han sido dos fenómenos paralelos. Hoy lo estamos viviendo con las pensiones públicas. Claro, porque he visto al mismo tiempo a estudiantes sometidos a esa presión directamente procedente de los medios, de las ideologías neoliberales, pero también he visto a docenas de mis colegas
que han preferido pues ese camino de la comodidad, del privilegio, de la renuncia y han renunciado también, por lo tanto, a esa tarea de inculcar valores que liberen, ¿no? También la satisfacción es que eres el profesor de varias generaciones, seguramente muchos de ellos críticos o al menos con capacidad de análisis sobre el sistema y no aceptando el dogma del sistema sin más. Bueno, a veces me encuentro antiguos estudiantes y me escriben, ¿no?, que no estaban de acuerdo conmigo porque tenían otras ideas, y yo creo que, y me expresan su agradecimiento, porque yo siempre he procurado enseñarles a dudar. Nunca, a veces me preguntaban, ¿cómo? ¿Qué ves? Era difícil evadirse, ¿no?, a eso, porque en economía estás dando clase de economía y viene una crisis, hay algo con un banco, tal, y cuando me preguntaban mi opinión, yo rara vez me resistía a dársela, porque yo les decía, yo no estoy aquí para dar mi opinión, estoy aquí para enseñaros a pensar, a dudar. Si queréis mi opinión, luego cuando salgáis entráis en mi página web y leéis mis libros, mis artículos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quiero creer que he contribuido a hacer que el objetivo del primer día de clase, vengo aquí a enseñaros a dudar y, por lo tanto, empezar a dudar de lo que yo os diga, en primer lugar y antes que nadie, ¿no? Y quizás uno de los dolores que me llevo de mi vida académica durante tantos años es haberme encontrado tan frecuentemente a colegas beligerantes en ese sentido, por la izquierda y por la derecha, ¿no? O sea, por la derecha, pues liberales que adoctrinaban a sus estudiantes, pero también, ¿por qué no decirlo?, algunos colegas, muchos o pocos, por los dos sitios igual, seguramente, que creían que su tarea era adoctrinar, y yo creo que enseñar no es eso, ¿no? Te agradezco tu aportación al podcast del Oviedo que seremos. Estoy seguro que hay interés y habrá interés por la lectura del libro. Muchísimas gracias. Gracias.